mes que estuve ingresada, cuando salgo del hospital, es verdad que salgo con una silla de ruedas, porque claro, esto afecta a la columna, la Sí. espondilitis. En este caso tenía 8 hernias de disco, tenía 5 en el cuello, L4, Ole, L5 el sacro, sí. Claro, la parte del sacro es la que me tenía paralizada. Era como claro. una ciática en mayúscula. Sí, Entonces, sí, lo que me sí. tenía paralizada, porque no podía caminar. Hasta, con todo el esfuerzo y toda la buena voluntad, pues bueno, después fui andando poco a poco con la medicación y demás, pero sí es verdad que era complicado, era complicado. Y justo una semana antes de mi curación, la doctora mía de cabecera me dice, Monse, no se puede hacer nada. Me mandaron a la unidad del dolor y cuando ya pues te den las crisis, pues evidentemente pues te vas al hospital, a la unidad del dolor y ya está, ahí quedó la cosa y demás. Bueno, pues como lo tenía más que asumido, pues en una de estas, la semana esa antes, yo le digo a Paco, Paco, ¿qué te parece si nos vamos para, bueno, habíamos cogido unas vacaciones de 2 semanitas y dice, digo, pues me vamos a mi pueblo porque yo realmente soy de Tortosa, Tarragona, ¿no? Anda. Nací de Jo. allí. Sí, yo soy hija de allí. Entonces digo, pero bueno, y digo, y nos vamos a Garabandal. Y dice, bueno, vale, pero tú te encuentras bien como para ir a, digo, bueno, Paco, da igual, en una semanita podemos ir. Y nos fuimos. Y cuando yo llego a Garabandal esa tarde, ese día, es 14 de agosto. Entonces, aquella noche, a pesar de ser 14 de agosto y hacer, por ejemplo, aquí en Andalucía una calor que te mueres, bueno, Mm. pues allí estaba con un clima maravilloso, ¿eh? Un clima perfecto, para mí perfecto. Y aquella noche llovió muchísimo, hubo una tormenta, llovió. Y claro, ¿qué pasa con mi enfermedad? Pues que cuando yo estaba tan mal, pues la humedad, la lluvia, el cambio de tiempo, todo eso me afectaba muchísimo. De hecho, nos hospedábamos siempre, casi siempre, en la misma posada de la posada de Amalia en ese momento. Sí, la conozco porque ahí hemos estado nosotros. Sí. Claro, pues ahí nos esperábamos y mira por dónde siempre la mujer nos dejaba el primer piso. Pero estaba el primer piso ocupado de la posada y estuvimos en el segundo. Yo decía, madre mía, encima me toca el segundo piso. Encima me toca, es decir, no podía subir las escaleras, ¿no? Y claro, bueno, pues ahí quedó la cosa, es decir, aquella noche, aquello quedó allí, aquella noche llovió muchísimo, yo me puse peor, me dolía muchísimo todo, estuve prácticamente toda la noche llorando, porque es que me dolía todo, todo. Y claro, no pegué ojo los relámpagos. Ya, Santander lo que le pasa al pueblo de Santander cuando que lo mismo te hace un sol impresionante por la mañana y por la tarde se te pone a llover como si no hubiera un mañana. Es decir, que Sí, es verdad, te es empieza a verdad. diluviar y luego pasó. Y bueno, aquella noche lo pasé fatal. No dormí nada en toda la noche. Se me clavaba hasta los muelles de los colchones, del colchón, se me clavaban los muelles y lo pasé peor todavía. Es decir, que no sabía si levantarme, si acostarme ni nada. Y a la mañana siguiente, cuando bajamos a la posada, bajamos a desayunar con mis hijas y claro, pues madrugamos pues como siempre, ¿no? Y no, en la posada en aquel momento no había nada más que un matrimonio a lo lejos en el comedor, no sé si conoces el comedor de la Sí, posada, sí, sí, claro, me conocerás el acuerdo comedor, bueno, perfectamente. estábamos solo nosotros y un poquito más lejos, allí en una mesa estaba un matrimonio, sentado allí mayor, sentado y desayunando, y ya está, y todo en silencio y demás. Entonces, procedemos, queríamos ir a misa a las 10, creo que era a las 10, sí, en aquel momento, no recuerdo bien tampoco, pero bueno, íbamos a misa y estábamos desayunando. Entonces, yo recuerdo que, bueno, me bajo con toda la bolsa de toda la medicación en el comedor, ¿no? Y nos sentamos, mis dos hijas, mi marido y yo, ¿y qué procedo a hacer? Pues lo que todo el mundo cuando está enfermo, tomar el protector de estómago, y lo digo paso por paso porque fue así. Es decir, tomo el protector de estómago, a continuación procedí a desayunar y después ya de desayunar se supone pues que me tenía que tomar toda la medicación, toda la Claro. medicación. Entonces me tomo el protector y voy a desayunar y detrás mía tenía una pared que no había nada más. Sí. Tenía una pared.
No, no había nada, no había nada, ni había nadie más ahora en ese momento en la posada, en los que he dicho. Y de repente oigo una voz detrás mía, una voz, Paloma, una voz nítida, como me estás oyendo a mí, en ¿Qué la te que dice? me dice literalmente, no vas a tomar una medicación más, Madre mía. tal cual te lo estoy diciendo. Yo siempre he dicho que no es ni la voz de la conciencia, ni la... Primero porque bajo ningún concepto podía dejar de tomar la medicación. Claro, tú estás con una medicación que si no, fíjate, Exacto. qué Todos fuerte. mis, sí, en todos mis testimonios siempre digo lo mismo, ¿no? De que en este caso, pues si hubiera sido la voz de la conciencia, hubiera sido en otras facetas y en otros aspectos. Pero en esto, bajo ningún concepto, podía dejar de tomar la medicación. Y lo oigo clarísimo, aquí detrás. ¿Y era una Detrás voz de mujer o de hombre? de la pregunta del millón. No lo No, sabes. todavía no sé si era de hombre o de mujer. Era firme, Sí, agradable, pero nunca he sabido identificar madre mía. si era hombre o mujer. Así que, bueno, en ese mismo momento, una de mis hijas, Ángela, la tengo delante, y claro, pero no digo nada, a Paco lo tenía al lado, y los miro a las niñas, miro a Ángela sobre todo, y me quedo así como en milésimas de segundo empieza a pasar muchas cosas por mi cabeza, claro, mirando a mi hija como diciendo, yo he oído esto, nadie la habéis oído. Es decir, que yo miro, pero sin preguntar, sin decir, ¿la habéis Sí, sí, oído? sí. Pero tú te Entonces, quedarías claro, en me shock, quedo así. ¿no? Claro, no digo nada, claro, de hecho me quedo tan fijamente mirando a mi hija que mi hija me dice, ¿qué? Y yo, nada. Y ella, creyendo que yo a lo mejor le iba a decir algo o a regañar por algo, o no sé, pero ahí quedó la cosa. Y Madre entonces yo mía. sigo desayunando, pero como intentando en milésimas de segundo encauzar aquello. Entonces sigo desayunando y cuando terminamos de desayunar, me dice mi marido, Monse, las pastillas, porque íbamos a misa. Y digo, no. Y me dice, no, las pastillas. Y yo, que no, que no. Claro, él pensaba que estarás de broma, ¿no? Y digo, no, no. Y claro, las niñas me dicen, mamá, y claro, no me tomo las pastillas. Pero no suelo ser obediente, en verdad. A ver, no suelo ser obediente en cosas rutinarias normales, ¿no? Hombre, Siempre no, vamos a ver, Monse, hay que aclarar que tú, o sea, quiero decir, no, no es decir, me tomo un gelocativo porque tengo un constipado. No. O no, no, sea, no, es una no. medicación que, o sea, que es fuerte y Muy que, fuerte. o sea, a mí lo que me parece increíble, además te voy a decir una cosa, tú has dicho que llegaste un 14 de agosto, o sea, Sí, que ese estamos ya era hablando de que 15, ese día era 15 de agosto la Asunción 15 de la de agosto. Virgen. Exacto, Y santo además 15 de también, agosto. fíjate. Que no habíamos caído, ¿eh? Que no habíamos caído. Es decir, no habíamos caído, eso cae a posteriori, ¿no? Porque tú estás allí, estás en Garabandal, vas a dar un paseo, te quedas, estás ahí con tus hijas, bueno, estás de vacaciones, pero bueno. Pero el caso es que nos vamos, Paco se enfada, mi marido se enfada, y me dice ¿y ahora qué te pasa que no quieres la medicación? Estarás de broma, ¿esto cómo es? Y claro, él se enfadó muchísimo, las niñas me regañaron. De hecho, las niñas me dicen, mamá, por favor. Y de hecho, pues coge todo lo que estaba dentro de la bolsa, coge la medicación y enfadadísimo se la sube arriba se la sube a la habitación. Nos fuimos a misa y a continuación salimos de misa, todo normal, así más o menos normal, digo, más o menos, salimos de misa y claro, hacía un día, ese día concretamente amaneció, todo lo que llovió el día anterior amaneció maravilloso, un sol maravilloso, un cielo azul, espectacular. Cuando salimos allí de misa me dice Paco, me dice mi marido, ¿y ahora qué hacemos? Digo, mira Paco, si quieres subimos poquito a poco a los pinos y si quieres pues vamos rezando el rosario, no sé, un algo, no sé, pues paseando. Y que por cierto, las niñas me dijeron, mamá, nosotros nos quedamos aquí, nos subimos otra vez de momento, subiremos más tarde a los pinos. Dice, nos quedamos en la plaza, bueno, bueno. Y dice Paco, pero tú vas a poder subir.
Y le digo, bueno, tenemos toda la mañana o prácticamente todo el día, ¿qué más da? Pues vamos, se hace un día precioso. Y entonces, claro, fuimos subiendo muy poco a poco. Es verdad que me costaba la misma vida subir, me costó la misma vida, pero es verdad que cuando llegamos ya llegamos a los pinos, hacía un día, es que era tan espectacular. Os describo muy brevemente cómo era el panorama, el paisaje. En este caso era el cielo tan azul, no vi nada ni nada, pero el cielo estaba tan azul, una brisita pequeña, unos veintitantos grados, yo aquello era alucinante para mí. Y ese olor a tierra mojada, unos caballos a lo lejos. Digo, era de verdad un cuadro, O había sea, un cuadro de bonito, eso era como, vamos, como estar en el paraíso, ¿no? como en el paraíso, espectacular. Yo decía, madre mía, qué espectáculo, qué bonito, qué paisaje. Bueno, a través de los pinos, como no molestaba el sol para nada, a través de los pinos se filtraba los rayos del sol y yo decía, sí, que esto es maravilloso, precioso. Y en un momento, en un segundo y medio, como digo yo, empecé como a ver a los caballos muy lejos, como empecé a sentirme mal, muy mal, Mm. pero no es que me dolía la espalda o me dolía las piernas o me dolía, no, era como un malestar, de repente, un malestar grandísimo, general, que yo dije, madre mía, me estoy empezando a encontrar fatal. Pero todo ese panorama, toda esa visión y todo tan bonito, todo y tan todo, pues me empezó a sentir muy mal. Claro, y me dice mi marido, me mira y me dice, te está dando otra crisis, Monse. Claro, no había dado tiempo material, a que me hubiera sentido mal por culpa de no tomarme las pastillas o no tomarme la medicación. No había dado tiempo material. Para como yo me sentía pues un malestar como que me iba a desvanecer, porque empecé a sentir todo como muy lejos, ¿no? Incluso hasta la brisita que había la sentía como si no, como Como si te muy fueras a lejos. marear, ¿no? Exactamente, yo estaba como que me iba a desvanecer, pero no me desvanecía, no me desvanecía, no me caía. Entonces me dice mi marido, dice, te está dando otra crisis, Monse, pensando él que me estaba dando otra crisis de lo mío, ¿no? Y entonces me dice, venga, vámonos, porque él dice que piensa en ese momento de llevarme a un hospital, al de Torrelavega, al de Santander, al que sea. Y dice, a ver para dónde la llevo. Y me muestra de que vayamos a salir hay dos accesos a Los Pinos, como sabrás, y hay una carreterilla, y él me quiere llevar por la carretera para bajar hacia el pueblo. Sí, sí. Entonces ahí me doy cuenta que le quiero decir que por la carretera no, era más corto por la calleja, pero me doy cuenta que al querer decírselo, no me sale la voz de dentro. Entonces estaba tan mal que no me salía la voz. Entonces le hago con un gesto que por la carretera no, que por la calleja. Y entonces él me dice, cabezona, eres una cabezona, sujétate a mí. Entonces me agarro a él y poco a poco fuimos bajando, pero claro, muy a duras penas, y yo decía, me estoy muriendo. Es que no sé lo que será sentirse morir, pero yo pensaba, me estoy muriendo, literalmente me estoy muriendo. Y no se entera nadie. Entonces, claro, yo dije, no podía ni llegar, daba pasito a pasito, me caigo, no me caigo, así. Y a mitad de la montaña, a la altura de una ermita que está cerrada, pero por la Sí, calleja, la ermita del Padre Pío que está cerrada al sí, público, bueno, justo, sí, sí. Muy no cerrada, bonita. sino que no Mm. está a la altura de esa Que ermita. hay como una reja, la puedes ver, pero no, no puedes entrar. Exacto. Mm. Pues fue paralelamente a esa ermita. Entonces, ahí me paro en seco y sujetada a mi marido, me paro en seco y claro, Paco piensa que yo estoy descansando. Y ahí suelto a Paco. Yo ya digo que esa parte es la que tiene que contar Paco siempre porque ya no recuerdo nada más. No No recuerdas recuerdo nada más. absolutamente nada más. Por lo visto, suelto a Paco. Había Sí. ya peregrinos por ahí andurreando. Suelto a Paco y salgo corriendo. Por lo visto, no me alcanzó. Se me iban las piernas Perdona, hasta la sales postura. corriendo. Sí, salgo corriendo y yo quiero Pero si decir que tú yo hasta no ahí sé estabas, correr. pero que estabas como muerta, vamos. Claro, además yo no sé correr. Yo digo que el milagro es que yo como corrí, que no sabía, que yo no sé correr, si todavía me caigo en lo llano. Entonces salí corriendo, por lo visto.
entro en la posada como un rayo, en la posada Sí, de Doña Maya, sí, entro como un rayo. Doña María estaba en la puerta de su casa, dentro, donde está la parte de la cocina. sí. Ella me ve entrar corriendo. Yo subo las escaleras, por lo visto, corriendo. Claro, ella dice, a posteriori, ella dice, ¿es Monse? Y se queda en la entrada de su casa, así como diciendo, ¿es Monse? Y yo subo hasta la habitación y por lo visto estuve durmiendo como 3 horas de reloj Madre mía, en la habitación. Cuando yo despierto, qué me fuerte. encuentro en la camita de enfrente de la habitación, me encuentro a Paco, a Ángela y a Marta mirándome los tres así, anonadados, hasta que yo despertara. Cuando me despierto, que a mí me tenían que levantar siempre sí o sí, levantarme, ayudarme, entonces doy un salto, me voy al baño y hasta hoy se quedan los tres petrificados. Petrificados. Si oigo a mi marido que dice, no tengo que ver nada más. Entonces, claro, voy al baño y salgo hasta hoy, hasta hoy. El caso es Monse, que qué cuando fuerte. me comenta mi marido que cuando salgo a correr, él me dice, porque él sí era corredor, siempre ha sido corredor, ahora ya no, le duelen las rodillas, pero me quiso alcanzar, pero no me alcanzó. Tú Él fíjate. me quiso alcanzar, entró en shock, Paco entró en shock, me quiso alcanzar y no me pudo alcanzar. Y yo llegué a la posada de Doña María desde la mitad de la montaña hasta Madre llegar al mía, o pueblo. sea, es que yo he hecho ese camino, ida, vuelta, varias veces, cuando fuimos en el Exacto, 2012 a Garabandal, y o sea, es tela marinera, o sea, tela, tela. Quiero tela. decir que yo ahora, si tuviera que subirlo, me costaría bastante. Sí. Es que me dejas, y sobre todo tú, o sea, ¿cómo ibas? Claro, y además, y si me conocieras más esto, sabes que soy súper patosa. Bueno, yo soy otra patosa, así que me caigo siempre. Pero una Igual que cosa, yo. Monse, o Sí, sea, ese fue el momento, esas 3 horas sí, que tú dormiste y que sí. bajaste corriendo, tú crees firmemente que es el momento de tu curación, claro. Claro, no, yo en el momento, yo dormí, y dormí después de mi curación. Me Por eso, subí, por lo visto, es decir, que inmediatamente, es lo que yo siempre he pensado, inmediatamente el cielo actúa en mí en un instante, en 0,2 segundos, ¿eh? Es que fue en un nada, instante, nada, es de estar a mitad de la montaña y salgo a correr, pues como una niña pequeña, a correr, que eso qué no es fuerte. mi modus operandi, a correr. Entonces, claro, y digo, hasta hoy, me despierto y hasta hoy. Eso ocurre el 15 de agosto. Es muy fuerte. El 15 de agosto, ¿de qué año? ¿Te acuerdas? Pues del 2009, 2012. 2012. Pues Sí, del ahí fue cuando 2012. fuimos nosotros, tú fíjate. Claro. 15 de agosto del 2012. ¡Hala! Así Pues que fíjate, es que ese año fue el que fuimos nosotros, nuestros hijos eran súper pequeños, nosotros fuimos en junio o en mayo, por ahí.